Vamos a hacer ahora un ejercicio de libro, ¿vale? El ejercicio 48 de la página 298. Bueno, nos dicen que la masa del cortacésped es 12,5 kilogramos, la velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración, y se le aplica una fuerza de 85,5 newton, ¿vale? Es el cortacésped y nosotros, la mujer que está empujando, está aplicando una fuerza de 85,5 newton, ¿vale? Por lo tanto, como lo está empujando el cortacésped, se va a mover hacia la izquierda. Movimiento hacia la izquierda. Vale, cogemos y dibujamos, elegimos el sistema de referencia, como siempre, el eje X, que será el eje del movimiento, ¿vale? Y el eje Y, el perpendicular. Vale, nosotros estamos aplicando una fuerza, ¿vale? ¿Lo veis? Una fuerza, así imaginaos, esta es la mano de la mujer, está aplicando una fuerza hacia abajo que lo empuja a la derecha y hacia abajo, por lo tanto la fuerza va en este sentido, ¿lo veis? Es hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Vale? No es lo mismo, imaginaros que nosotros estuviésemos empujando con un ángulo de inclinación una caja hacia arriba, por lo tanto la fuerza iría hacia arriba, pero como estamos ejerciendo la fuerza hacia abajo, va a ir en el sentido negativo de las I's. La fuerza que estamos aplicando para mover el cortacésped. Esta fuerza es la que he hecho 85,5 newton. ¿Vale? Como esto es 45 grados, ¿vale? Si os dais cuenta, esta es la horizontal y este de aquí, pues esto van a ser 45 grados. ¿Vale? La fuerza forma 45 grados con la horizontal. Vale. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos? Descompondríamos la fuerza, esta, la descomponemos en su componente Y, Fi, y en su componente X, Fx, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, la fuerza peso hacia abajo y la fuerza normal perpendicular siempre a la superficie, siempre. Vale, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración, que hemos dicho que la aceleración era cero porque la velocidad es constante. Vale, en el eje X, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Fx es igual a F, como es el cateto, este es el ángulo y este será el cateto contiguo, ¿vale? Pues sería F por coseno de 45. Y Fi es igual, este sería el cateto opuesto, ¿vale? Al ángulo, este es el ángulo, pero el cateto opuesto. F por el seno de 45, ¿vale? Por lo tanto, en Fx tenemos en el eje X, la suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a la componente X de la fuerza, F por el coseno de 45, sentido del movimiento positivo, menos la fuerza de rozamiento, sentido opuesto al movimiento, que es igual a masa por aceleración, 0, porque la aceleración es 0. Vale, esta es la primera ecuación. Y en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 porque en el eje Y no hay movimiento. Por lo tanto, en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos hacia arriba la fuerza normal, menos hacia abajo la fuerza peso, menos hacia abajo también la componente Y de la fuerza, F por el seno de 45, igual a 0. Esta es la ecuación 2. Y nos pide calcular la fuerza de rozamiento y la normal. De la ecuación 1 calculamos la fuerza de rozamiento. F es 85,5. De la ecuación 1 calcularíamos 85,5 por el coseno de 45 es igual a la fuerza de rozamiento. Lo hacéis con la calculadora. 85,5 por coseno de 45 es igual a 60,5. Redondeando, newton. Vale, y de la ecuación 2 calculamos la normal. Normal es igual al peso que pasa sumando, mg más la fuerza I, F por el seno de 45, que también pasa sumando. Entonces la normal es igual a 12,5 kilogramos por 9,8 más F 85,5 por el seno de 45. Hacéis esto con la calculadora, 12,5 por 9,8 más 85,5 por seno de 45
Y todo esto os da 182,96. 183 newton. ¿Vale? Entonces ya hemos calculado tanto la fuerza de rozamiento como la fuerza normal. 183 newton. Vale. En el apartado B voy a dejar el dibujo, ¿vale? En el apartado B también nos hace falta. Dice, en el apartado B dice la fuerza con la que tendría que empujarse, o sea, la fuerza con la que tendría que empujarse esta fuerza, ¿vale? No la fuerza total. La fuerza con la que tendría que empujarse el cortacésped para que partiendo del reposo adquiera su velocidad de 1,25 metros por segundo en un tiempo de 1,32 segundos, sabiendo que la fuerza de rozamiento en la calculada es la calculada en el apartado A, ¿vale? La fuerza de rozamiento dice que es la calculada en A, por lo tanto fuerza de rozamiento 60,5. Voy a borrar esto. Una foto que sé, casos, no sé. Vale. La fuerza de rozamiento es la calculada en A, 60,5. Vale. La fuerza de rozamiento sigue siendo 60,5. Velocidad inicial es 0, porque dice que parte el reposo. Velocidad final es igual a 1,25 metros partido por segundo. Creo. Y el tiempo 1,32. El tiempo es igual a 1,32. La fuerza con la que se debe empujar el cortacésped. Vale, como nos dan esto, utilizamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. V es igual a V inicial más AT. Velocidad final 1,25, que es igual a velocidad inicial 0 más aceleración que la calcula por el tiempo 1,32. Despejar la aceleración 1,25 entre 1,32. Aceleración es igual a 1,25 entre 1,32. 0,95 metros partido por segundo. La aceleración no es 0 porque la velocidad no es constante. Ahora la velocidad cambia de 0 a 1,25. ¿Cuál está la aceleración? Bueno, como el movimiento se da en el eje X, sumatorio de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, que hemos visto que es 0,95. En el eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? La componente X, que sería F por el coseno de 45, ¿vale? Igual a menos la fuerza de rozamiento, que es la del apartado A, menos fuerza de rozamiento, es igual a la masa 12,5 por la aceleración que acabamos de calcular. Y de aquí simplemente hay que despejar esta fuerza, ¿vale? Fuerza por coseno de 45 es igual, esto pasa sumando, 12,5 por 0,95 más la fuerza de rozamiento, que es la de A, 60,5, más 60,5, la fuerza sería igual a todo esto entre 45, coseno de 45. 12,5 por 0,95 igual más 60,5 sería 72,375 entre el coseno de 45. Esto entre el coseno de 45 da 102,35 newton. 102 newton, ¿vale? Bueno, pues esto es el apartado B, ¿veis? Una vez que tengamos la aceleración, pues ya os pueden pedir, os pueden relacionar con la velocidad, tiempo, mediante las ecuaciones de cinemática, del movimiento. Este es el ejercicio 48.